Buenas tardes. Vamos a la última clase que tenemos formalmente. Normalmente esta sexta clase se le llama de repaso, entonces vamos a tener lo que es el repaso y la actividad que tenemos para esta semana. En plataforma tenemos esta actividad, la cual vamos a realizar. Bueno, ustedes van a realizar con la intención de hacer un repaso general de toda la información. Entonces ustedes están viendo este cuadro, pero lo que ustedes van a hacer es que además de que miren estos conceptos, perdón, estos temas, ustedes le van a colocar el concepto. Es decir, por ejemplo, yo les voy a decir que la informática tiene que ver con el manejo de la información automática. La intención de la computación o de la informática es facilitar aquellos procesos que se realizan repetitivamente, como hacer las sumas, como procesar textos, cómo obtener información. Entonces todo eso tiene que ver con la informática. Ustedes van a colocar el concepto a un lado de este tema que dice informática. Pueden hacerlo como ustedes gusten, pero tiene que ser la presentación en formato PDF. Ya si les lleva 1 o 2 páginas ya lo pueden hacer. Y a eso mismo, con lo que tiene que ver con el repaso, yo les voy a ir explicando de qué trata o dándoles un repaso de qué se trata todos estos temas. Bueno, primero que nada, la informática, hablamos de información automática, es decir, si nos remontamos a tiempos pasados, la computación lo que busca es automatizar que la información esté fluyendo. Entonces, primero que nada, vamos a ver cómo se divide esta parte de automatizar. Para automatizar se necesitan dos cosas. Primero, que para que se llame informática o computación tenga que ver con una computadora, es decir, que hay procesos en los que se puede automatizar o que se pueden realizar operaciones similares y repetitivas, pero no tienen que ver con una computadora. Entonces, una computadora, primero que nada, está dividida en dos partes, que es el hardware y es el software. Dentro de lo que es el hardware, vamos a encontrar las partes físicas. Entonces, ahí, por ejemplo, yo ahorita les estoy diciendo lo que es el hardware y ustedes me van a colocar cuál es el significado del hardware. Ustedes van a poner partes físicas de las computadoras, son aquellas que se pueden tocar y están a la vista, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos el CPU. Les había yo comentado que el CPU no tiene que ver con la carcasa o con el elemento plástico, sino que CPU se le llama a la unidad central de proceso, es decir, toda aquella información donde se encuentra lo más importante de la computadora, y la parte más importante de la computadora es el procesador. Entonces ahí en procesador ustedes me van a poner lo que es una palabra clave o ¿qué entiendo por lo que es el procesador? Les comentaba yo que un procesador viene a ser el cerebro de la computadora. ¿Por qué el cerebro de la computadora? Porque en este procesador es donde se vienen a realizar todas las operaciones. Todas las operaciones que se pasan, ya la que ustedes se imaginen, tienen que pasar por el procesador porque específicamente esa es su función. Como su nombre lo dice, es procesar datos. Cuando procesa datos, la computadora, al momento de darle una salida, primero recibe datos, luego el procesador procesa la información, le da un tratamiento y la salida a esto ya se le llama información. Es decir, cuando ya existe una manipulación de los datos y se le da un sentido, una orientación, ya se le va a llamar información. Es por eso lo de la parte de la informática. Ahora bien, el procesador, ¿qué es lo que tenemos que saber del procesador? Bueno, la velocidad del procesador se mide a través de hertz o hertz. Los hertz tienen que ver con un ciclo de ejecución, es decir, por cada hertz que ustedes vean que tiene un procesador, significa que está haciendo un ciclo. Entonces, los procesadores se miden a través de gigahertz o cuál es su velocidad. Si ustedes lo están imaginando, por ejemplo, que es gigahertz, tenemos que es 1 billón de ciclos por segundo. Si tienen 2.4 gigahertz, estaríamos hablando que son 2.4 billones de ciclos por segundo. Las marcas más conocidas de procesadores son Intel y AMD. ¿Por qué es importante que ustedes sepan cuáles son las marcas que tienen que ver con procesadores? Bueno,
Básicamente, si estamos diciendo que es la parte más importante de la computadora, entonces debemos de saber que estamos trabajando y debemos tener información sobre cuál es la pieza más importante de la computadora. Entonces, identificar un Intel o una AMD es muy fácil, son las dos marcas principales. Entonces, ¿cómo voy a medir yo la velocidad de un procesador? Si yo quisiera comprar una computadora, lo primero que tengo que hacer es fijarme precisamente en el procesador. Entonces, ¿cuántos gigahertz tiene? No hay una gran ciencia, es decir, si yo tengo un procesador de 2.4 y uno de 2.8 gigahertz, está muy claro que el procesador más rápido va a ser del de 2.8 gigahertz. Junto con esto hay que tener una consideración que algunos procesadores, por ejemplo Intel, manejan lo que son el i3, i5, i7 y 9, que esto tiene que ver con núcleos. Entonces los procesadores que ya tienen empiezan a ser un poquito rápidos es a partir del i3. AMD maneja la misma categoría, que es A4, A8, E5, y tampoco es una gran ciencia identificar cuál es más rápido. Entre más alto sea el número que se tiene, más rápido va a ser el procesador, pero sí hay que buscar cuál es el procesador que nos conviene. La información, o bueno, las computadoras en estos tiempos necesitan tener un procesador rápido para que funcionen, y ya que ahorita ya todos los usuarios somos multitareas. ¿Qué quiere decir con eso? Que estamos escuchando música, a la vez estamos descargando unas películas, al mismo tiempo estoy haciendo mi tarea de español, al mismo tiempo estoy subiendo la información a plataforma. Entonces se necesita de un buen procesador para que no nos delata y podamos trabajar bien. Ahora bien, el CPU es la parte principal, estamos hablando del procesador. Por otro lado están los dispositivos de almacenamiento. El primer dispositivo de almacenamiento que ustedes miran aquí en la presentación es la memoria RAM. La memoria RAM viene a ser la memoria principal de la computadora. ¿Por qué es la memoria principal? Bueno, su sigla significa memoria de acceso aleatorio, pero viene a ser la memoria principal. Yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, que ahorita me dijeran el nombre de su abuelita, ¿no? Entonces ustedes van a decir Isabel o María o el nombre que tiene su abuelita. La información de cómo se llama su abuelita estaba guardada en su memoria, pero justo ahora, en este momento que yo les estoy preguntando cómo se llama su abuelita, ese es el proceso de la memoria RAM, obtener la información con la que se está trabajando al momento. Por eso se le llama memoria principal, porque algunas personas creen que el disco duro es la memoria principal, y no es que no sea importante, pero la memoria principal es la memoria RAM, porque es la con la que se trabaja en el momento la información. A diferencia del disco duro, que sí es una memoria a largo plazo, es decir, en el disco duro ustedes van a poder guardar mayor cantidad de información, pero no precisamente tienen que estar trabajando con ella. La información ahí va a estar guardada para cuando sea necesario. Entonces el disco duro tiene mayor capacidad, pero es un poquito más lento en el sentido de trabajar con la información. La memoria RAM es muchísimo más rápida que un disco duro, ¿no? Y otro dispositivo de almacenamiento conocido son las memorias USB, pero tienen que recordar que USB no es una memoria de almacenamiento, sino que es un bus de serie universal, es decir, que es el adaptador o la forma donde se conecta las memorias, porque también existen teclados, mouses, impresoras que tienen la conexión USB, y no por eso significa que sean dispositivos de almacenamiento. Lo mismo que el cargador de su teléfono, si ustedes ven, tienen un cuadrito, bueno, un rectángulo, y ese rectángulo, ese adaptador es el bus de serie universal o USB. No las memorias son USB, tienen el adaptador USB, más no son una memoria. El significado de USB tiene que ver con almacenamiento, ¿sí? Por otra parte, el hardware se divide en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. ¿Cuáles van a ser aquellos dispositivos de entrada? Todos aquellos que nos sirven para ingresar información a la computadora. Podemos ver dos ejemplos, como lo es el ratón y el teclado, que son dispositivos que nos ayudan a insertar información en la computadora. Y dispositivos de salida, tenemos monitor, impresora y bocina, porque es los medios que utiliza la computadora para sacar su información. Ojo, que el monitor también viene a ser un dispositivo de entrada. Si lo miramos dentro de una tablet o un teléfono celular, la pantalla o el monitor es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque como es touch
y detecta cuando se hace clic en alguna parte, entonces me está mandando información a lo que es el teléfono celular. Recuerden, si se tiene un procesador, dispositivos de almacenamiento y un sistema operativo, ya estamos hablando de que es una computadora. Entonces nuestros teléfonos celulares, las tabletas, Smart TV, ya son considerados como computadoras. Entonces hay que ver dónde se adapta todas estas partes de hardware. Recordamos que hardware son todas las partes que se pueden tocar y ahí están divididas. Entonces, de esta tabla que les acabo yo de hacer, podrían dividir la primera sección del mapa conceptual, y abajo de cada uno de estos ustedes ir anotando el concepto que acaban de escuchar o lo que ustedes entendieron. Me interesa mucho que ustedes vayan colocando lo que es. Recuerden, esa es actividad de plataforma que me tienen que entregar a más tardar el día viernes. Ahora, ya acabamos de hablar de hardware, nos vamos a ir a la parte del software. ¿Qué es el software? Bueno, el software, si el hardware son las partes rígidas de la computadora, el software viene a ser la parte de los programas. Nos guiemos por palabras claves. Entonces, software es significado de los programas. Todo aquello que no se puede tocar, que está de manera virtualizada, de que se entiende que existe, pero que no se puede tocar, sino que existe alguna manera de que está funcionando, entonces eso va a ser el software. Antes de eso, vamos a ver y recordar que la computadora está basada en un sistema llamado binario. El sistema binario es aquel que está manejado por unos y ceros. ¿Por qué la computación está basada sobre el sistema binario? Porque recuerden que ya las computadoras trabajan con energía eléctrica, es decir, ya son aparatos electrónicos. Entonces, una computadora no entiende y no interpreta lo que es el número 4, lo que es la letra A, lo que es la letra B, sino que busca un lenguaje que interprete y se pueda convertir en esos símbolos o en esas letras. Y un binario viene a ser un 1 o un 0. ¿Cómo lo represento esto con energía eléctrica? Pues un 1, energía positiva, y un 0, un corte de energía. Entonces estoy representando de que, por ejemplo, me acaba de dar toques, representa un 1. Ahora ya no me dio toques, representa un 0. Ahora sí me dio toques, representa un 1. Me volvió a dar toques, es un 1. Y la velocidad con la que está trabajando esta energía eléctrica, pues es muy rápida, es transparente, que no la podemos ver, tanto así que procesan, como les dije hace ratito, hasta 2 billones de ciclos el procesador. Y bueno, en este caso lo llamaríamos como cada bit que puede procesar. Entonces, un bit viene a ser un 1 o un 0. Así es como se maneja la información. Cuando hablamos de 10 bits, estamos hablando de que son 10 unos o 10 ceros o una combinación de los mismos, pero tienen que ser 10 elementos. Y un byte viene a ser lo que son 8 bits, es decir, el conjunto de 8 bits viene a ser un byte. Ahora, ¿por qué se trabaja con 8? ¿O para qué? ¿Por qué 8? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 7? Bueno, 8 es el número de 8 bits, es el número necesario para poder representar una letra, un número o un símbolo. Entonces, cada que hacemos un corte de 8 bits, entonces ya lo manejamos como un byte, porque es lo que nos va a servir para guardar la información así de manera por letras o por números, en una manera sencilla, por así decirlo. Entonces cada byte representa 8 bits, pero esos 8 bits me están representando ya sea una letra, un número o un símbolo. Por eso se manejan de 8 bits y por eso es importante el término de byte. También tenemos lo que viene a ser las equivalencias, un kilo, un mega o un giga. Un kilobyte viene a ser 1000 expresado. Entonces, si es el más común, si ustedes escuchan de un kilogramo, estamos hablando de 1000 gramos, un kilómetro son 1000 metros. Entonces, un kilobyte viene a ser 1000 bytes. Ahora, si vamos en aumento, cada que aumentamos 1000 va cambiando. Entonces, 1000 kilobytes vienen a ser un megabyte. Entonces, 1000 kilobytes viene a ser un megabyte, lo que representaría un kilo sería 1000 y un mega sería 1.000.000. Y después de eso viene el giga, que un giga son 1000 megas. Entonces, estaríamos hablando ya que es 1.000.000 de bytes. Entonces la información así se va guardando a través de kilo, mega, giga, que es 1000, 1.000.000 y 1.000.000. Entonces ahí vamos a entender cuáles los archivos entre más grandes son. Entonces ahorita ya existen computadoras que tienen terabytes de información, que viene a ser 1000 gigas.
Así es como se va a almacenar la información y cómo va a trabajar. No tenemos que entender todo el proceso de cómo van funcionando estos unos y unos ceros, pero sí saber que existe un lenguaje que se llama binario, que es el con el que trabaja la computadora, que está almacenado por bits y cada 8 bits me viene a representar un byte. Ya de ahí ya nos vamos a kilobytes, a megabytes y a gigabytes, que es el sistema como se almacena la información en la computadora. Ahora, dentro de lo que es software, venimos a ver lo que es un sistema operativo, ¿sí? Un sistema operativo viene a representar lo que es el sistema principal de una computadora. Regresemos un poquito al hardware. Una computadora, para que sea computadora, necesita tener procesador, almacenamiento y también necesita tener un sistema operativo. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema operativo? Bueno, principalmente el sistema operativo va a tener 3 funciones. La primera, que es la administración de hardware. Es decir, todos los elementos que se conectan a una computadora o un equipo de computadoras necesitan pasar por un sistema que administre cada uno de los dispositivos que se conectan. Por ejemplo, si ustedes conectan una impresora, necesita un driver o un controlador que sea instalado en el sistema operativo para que pueda controlar este nuevo dispositivo. Algunos dispositivos sí son plug and play, es decir, que solo lo conectan y ya empiezan a funcionar, pero hay otros que necesitan un software que necesita ser instalado sobre esa computadora. Entonces, una de las principales funciones del sistema operativo viene a ser eso, la administración de hardware, es decir, todas las piezas que estén conectadas a la computadora necesitan ser administradas por ese software llamado sistema operativo para que puedan funcionar. No es tan sencillo como conectar una pieza y ya va a empezar a funcionar como nosotros queramos. Existen protocolos, existe una forma de trabajo en los sistemas operativos donde se van conectando estos elementos. Bueno, sí, entonces esa es la primera función de un sistema operativo. La segunda función de un sistema operativo es la administración de memoria. Como ustedes bien saben, existe la memoria RAM, el disco duro, memoria USB, entonces necesita de un sistema o un sistema operativo el cual va a realizar la función de decirnos a dónde se va a guardar la información. Ustedes deben de saber que un sistema operativo en una computadora está dividida por medio de carpetas y rutas, es decir, está el disco, la unidad C, la unidad D. Dentro de esta unidad C están archivos de programa, están usuarios, están mis documentos, están escritorios, y el sistema operativo tiene que encargar precisamente de eso, a dónde se va a guardar cada una de las informaciones para estarlas distribuyendo y tener un control por medio de carpetas. Bueno, esas son las primeras dos. La tercera función de un sistema operativo va a ser la administración de software o la administración de programa. Recordemos, el sistema operativo es un software, pero es el software principal donde se instalan los programas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Microsoft Office no es un sistema operativo, Facebook no es sistema operativo, Google Chrome no es un sistema operativo. ¿Por qué? Porque no tiene estas funciones de sistema operativo principal, sino que estos programas están instalados dentro del sistema operativo. Entonces, el sistema operativo también va a encargar de administrar los programas. ¿Por qué? Porque este sistema operativo me va a permitir que en mi computadora yo tenga instalados los programas que yo quiera, es decir, agregar programas o quitar programas o modificar programas. Todo software que se instale en una computadora van a ser controlados por el sistema operativo, y este me va a permitir que yo controle que sí y que no tiene que estar instalado. Bueno, ahora, otra de las cosas que se tiene son cuáles son los sistemas operativos. Los más conocidos son Windows, Android, Mac e iOS. Mac viene a ser lo mismo que iOS, pero uno es móvil y el otro es para computadoras. Existen otros sistemas operativos como Linux, Solaris, UNX, etcétera, pero estos son los principales, los que van a hacer. ¿Por qué Android? ¿Por qué hago hincapié en esta parte de Android? Porque ustedes deben de saber que su teléfono celular es una computadora, porque cuenta con un procesador, porque cuenta con memoria RAM, porque tiene un dispositivo de almacenamiento y también cuenta con un sistema operativo en el que se le pueden instalar o desinstalar programas, las funciones que yo acabo de mencionar ahorita del sistema operativo. Dentro de esto existen la metáfora de escritorio, que es imaginarnos que nosotros estamos sentados en un escritorio y todo lo que se ponga en ese escritorio son los elementos con los que se va a trabajar. Entonces estos elementos vienen a ser parte del escritorio, la parte principal, que es otra de las funciones
que tiene que realizar un sistema operativo, que es proporcionarme una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Pues es un medio de comunicación o un intermediario donde me va a permitir a mí como usuario comunicarme con la computadora y donde la computadora también se puede comunicar conmigo. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues necesito un lugar donde yo pueda ver, donde voy a hacer clic, donde está una pantalla que yo pueda introducir letras o manipular la computadora. Entonces el sistema operativo es el que me proporciona esta interfaz, o es también el escritorio. La parte de los archivos ya los manejamos. Ahora, dentro del sistema operativo también existe lo que es el Office. Es un software que va dentro del sistema operativo. Esta paquetería de Office se le llama ofimática, que ahí viene incluido lo que es Excel, lo que es Word, lo que es PowerPoint, lo que es Access, bases de datos, etcétera. Entonces, estos programas, los más conocidos son Word, pero existen otros programas como OpenOffice o los que vienen insertados por defecto en Mac, donde nos proporcionan para trabajar. Entonces Word viene a ser un procesador de texto, que es el único que trabajamos ahorita, y un poquito de PowerPoint. Entonces en Word hemos hecho dos o tres ejercicios para saber qué es lo que se va a utilizar. Entonces una plantilla viene a ser un archivo que cada que se abre me va a generar un nuevo archivo. Es decir, yo genero un estándar o un formato en el que siempre se va a utilizar de la misma manera y sobre yo puedo trabajar. Ahí mismo tenemos la tabla de contenido, que ustedes saben que es para insertar índices de manera automática. También dentro de esto tenemos insertar referencias para crear una bibliografía, ustedes ya deben de saber. Y por último tenemos lo que es la correspondencia, lo que les enseñé en la clase pasada. Ahorita por cuestiones de tamaño no viene esta parte, ustedes lo pueden dividir y me van a poner cuáles son los conceptos de una plantilla, tabla de contenido, lo que son las referencias y también lo que viene a ser la correspondencia, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes están viendo aquí, a ustedes lo van a hacer, lo van a subir a plataformas, la última actividad que tenemos para esta semana, pero no solo me van a poner los temas, sino que ustedes me van a poner el concepto bajito de esto, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Uno, para el repaso, todo lo que les acabo de explicar o lo que ustedes están viendo en pantalla ahorita nos sirve precisamente para repasar para el examen, para que ustedes tengan una guía de lo que va a venir, por si en algún momento no llegaron a alguna clase o no saben todos los temas que van a venir. Bueno, pues estos son los temas que van a venir en el examen y ya de aquí ustedes van a tener la guía. Y aparte que tenemos una actividad para complementar hasta el día viernes. Esta tiene que ser antes del día viernes. No existe de que me lo puedan enviar el sábado o el domingo porque las calificaciones se cierran el día sábado. Entonces, les pido por favor que cumplan con estos requisitos y cualquier duda yo estoy a sus órdenes. Gracias.